Me pongo aquí para que me oigáis, ¿no? Maestro victorioso Tathagata Arahat, Buda completo y perfecto, dotado de sabiduría y conducta ejemplar. Sugata, conocedor del universo, conductor que disciplina a los seres, insuperable, maestro de dioses y humanos, Buda victorioso, glorioso monarca, poderoso rey de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Otra vez, maestro victorioso Tathagata Arahat, Buda completo y perfecto, dotado de sabiduría y conducta ejemplar. Sugata, conocedor del universo, conductor que disciplina a los seres, insuperable, maestro de dioses y humanos, Buda victorioso, glorioso monarca, poderoso rey de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando tú, supremo entre los bípedos, naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy supremo en este mundo. Ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Posees cuerpos puros y una grata forma suprema, el océano de tu sabiduría es semejante a un cúmulo de oro. Tu fama resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores. Señor, ante ti me postro, dotado de los signos supremos y de un rostro como la luna inmaculada, de un color semejante al oro, ante ti me postro. Inmaculado, no existe nada en las 3 existencias que se te asemeje. Tu sabiduría no tiene parangón, ante ti me postro. Protector de gran compasión, maestro omnisciente, campo de océanos y méritos y virtudes, ante ti, Tathagata, me postro. Por tu pureza careces de apego, por tu virtud liberas de los reinos inferiores, única y suprema realidad última, ante el Dharma que es paz, me postro. Os habéis liberado y tras ello enseñáis también el camino a la liberación. Permanecéis de forma perfecta en los entrenamientos, campo sagrado repleto de virtudes, ante la Sangha me postro. No cometas ninguna acción negativa, realiza solo acciones virtuosas perfectas. Subyuga tu mente por completo. Esta es la enseñanza del Buda, como una estrella, una mancha ocular, como la llama de una vela, una ilusión, una gota de rocío, como una burbuja, un sueño, un relámpago o una nube. Considera así todos los fenómenos compuestos. Que gracias a estos méritos alcance el estado de omnisciencia, subyugue a los enemigos. Ofrecimiento del mandala. Mira, yo estoy pensando Nanda Sila Separ veniros para aquí, delante. Esto tengo todo lleno de cosas. Porque así, aquí, por aquí. Gopan Nyurto So Dam Guru Rana Mandala Amiyata Ya Mi al Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación, que por mis prácticas de generosidad, etcétera, alcance la iluminación para poder ayudar a todos los seres. 3 veces. Daki Chinsa Kipe Sonam Ki Tola Penchir Sangye Tupar So Chetan Soki Chonamla Chanchu Partu Tani Kya Suchi Daki Chinsa Kipe Sonam Ki Tola Penchir Ye Tupar So. Los que hablan en inglés, ¿hay algunos que hablen en inglés o no? Algunos que han venido detrás, después, ¿no? Tienes que hacer simultánea. I'm getting used to it. Okay. Translator. But you can listen to me well, right? Okay. Entonces voy a ir hablando ya. Primero, nosotros, esta sesión de revisión y de preguntas, podríamos hacerlo de esta manera. Si tenéis muchas preguntas, no hace falta que hagamos revisión, o si no, lo podemos hacer como ayer. Primero una sesión de revisión y después de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que preferís para vosotros?
Ellos dicen que primero quieren un poquito de revisión. ¿Estáis de acuerdo? Entonces vamos a hacer una breve revisión de las enseñanzas y después vamos a dejar un espacio para hacer preguntas. Entonces hoy, en este día, en este lugar que nos hemos encontrado aquí, ayer y antes de ayer estuvimos hablando sobre el camino común. Y hoy, en este día de hoy, lo que hemos hecho una práctica del mantrayana, que es algo específico, no es el vehículo común, sino el específico. Y por esta razón, lo que significa el vehículo específico del mantrayana, es muy importante saber lo que significa. Para poder practicar el mantrayana, primero tenemos que tomar una iniciación. Esto es muy importante. Y para poder tomar una iniciación, primero tenemos que practicar los caminos comunes. Esto también es muy importante. Entonces, primero lo que su santidad ha dicho es que estudiemos los textos de Yamna Chepa y dentro que habla sobre las 4 escuelas, este texto que habla sobre las 4 escuelas de filosofía. Entonces dice, todos los caminos, tanto el del Sutra como del Tantra, son capaces de eliminar las obstrucciones aflictivas, estas obstrucciones a la liberación. Pero para eliminar las obstrucciones a la omnisciencia, solo podemos hacerlo a través del Tantra, decía. Las obstrucciones a la omnisciencia más sutiles, solo lo podemos hacer a través del Tantra. Entonces, tenemos que tener no solamente el objeto sutil, sino también el sujeto sutil. Entonces, lo que también esta estrofa lo que sigue diciendo es que el antídoto último lo explico de una manera oculta, ¿no? Entonces, estas exposiciones a la consciencia más sutiles solo las podemos eliminar a través del Tantra. Esto es lo que dice esta estrofa que nos explicó su santidad, que viene en el texto sobre escuelas filosóficas budistas. Entonces, tanto el sutra como el tantra pueden eliminar las obstrucciones aflictivas. ¿Y esto cómo podemos entenderlo? Esto lo podemos entender. Para eso tenemos que entender la diferencia entre el sutra y el tantra. ¿A qué le llamamos sutra? ¿A qué le llamamos tantra? Desde el punto de vista del sutra, ¿qué significa sutra? Entonces, para practicar el sutra, no tenemos que tomar una iniciación, sino que lo que hacemos en la práctica, generosidad, la moralidad, la paciencia, el esfuerzo, la concentración y la sabiduría. Y es a través de este tipo de prácticas, las 6 perfecciones, le llamamos la práctica del sutra, de las etapas de práctica del sutra. El primer día lo explicamos ya, dijimos, por ejemplo, hay 4 escuelas budistas que son Sautántrika, Vaibhásika, Sautántrika, Chittamatra y Madhyamika. Entonces, y todas ellas comparten el método de prácticas de amor, compasión y bodhicitta. Entonces, en el sutra, nosotros decimos, hay que generar la bodhicitta, la preciosa bodhicitta, y no solo eso, sino que también sino que se practica sin tener que hacer una práctica semejante al efecto, a cuando ya estemos en el estado de un Buda. Y esta sería la práctica del sutra. Hacemos esta práctica de generosidad, moralidad, paciencia, sin emular el efecto, el estado del Buda.
Pero si nosotros hacemos la meditación como si fuéramos la deidad, y que necesitamos también iniciaciones, también mandalas, etc. Y esto es en el Tantra, pero en el Sutra no necesitamos ninguna de estas cosas. Y entonces en el Tantra, cuando hacemos el yoga de las deidades en el Tantra, lo que hacemos es que practicamos de manera con semejanza a los cuatro efectos del momento de estar en un Buda, que son el cuerpo de un Buda, las propiedades de un Buda, el estado de un Buda y las actividades iluminadas de un Buda. Entonces ahora no estamos iluminados, pero aún así vamos a meditar en que tenemos la forma de un Buda, cuando tenemos el cuerpo de un Buda. Este sería el cuerpo, la parte del cuerpo de un Buda. Y después las actividades iluminadas, pues nosotros nos transformamos. Desde nuestro corazón surgen rayos de luz que trabajan por el bien de los seres y hacen ofrendas a los Budas y después se reabsorben. Y este tipo de actividades son las actividades semejantes a las actividades de un Buda. Y después también luego serían las propiedades de un Buda, se refieren a las ofrendas, cuando nosotros emanamos luz de nuestro corazón y llamamos a las deidades de las ofrendas y traen todas estas ofrendas que las ofrecemos a nosotros en la forma de la budeidad. Entonces, y también en un lugar se refiere al mandala y al palacio, etc. Entonces, esta sería la práctica del Tantra. Entonces, si lo decimos de un modo, cuando decimos que en nuestra práctica tenemos el método y la sabiduría, estas dos partes. Y desde el punto de vista del Sutra, el método y la sabiduría se ayudan la una a la otra. El método ayuda a la sabiduría y la sabiduría ayuda al método. Entonces, el tanto no son una solamente unificada que unifique el método de la sabiduría, sino que son dos mentes que se ayudan una a la otra. Entonces, eso sería la práctica del sutra. Pero entonces son dos mentes, una es el método, otra es la sabiduría, y cada una de ellas se ayuda a la otra. Pero en el Tantra es una solamente, se unifican el método y la sabiduría en una solamente. Por ejemplo, hoy por ejemplo, hemos estado hablando, cuando Santiago estaba hablando sobre el yoga de la deidad, nos ha dicho que teníamos que visualizar que estábamos en un lugar que era como un campo búdico puro y nuestro cuerpo también era el cuerpo de Manjushri. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace? Es que en todo lo que podamos teníamos que meditar en la vacuidad. Y debido a esa meditación de la vacuidad, esta experiencia de la meditación de la vacuidad se transforma en el aspecto de la deidad. Tiene una carne y a veces Chile on dice nada nada. Porque dicen que se escucha más esto. Con yo gogi Mendoza. Decir en español que venga. Entonces ahora, a ver, ¿aquí se oye? ¿Hola? Hola, ahora soy en español, ¿no? Vale. Ven, que así, ahora sí que se va a oír. Mira, ¿lo ponemos como por aquí o qué? ¿Tú lo necesitas también? O así, mira. No, yo te escucho bien. Vale. La cosa es que puedan vale. que no se vaya a poner también tan fuerte el español, ahora que no puedan escuchar en inglés. A ver. Bueno. ¿Así? No me refiero que se interfiera. Bueno, a los que lo oigáis. Ahora se oye. ¿Lo oyeis ahora? Ahora se oye, ¿no? No molesta. ¿Quién se lo supo eso que tú veis? ¿Tendréis que echarse más?
Entonces, en resumen, la idea es que el método y la sabiduría, si los unificamos en una sola mente, de esta manera indivisible, esta sería la práctica del Tantra. Y entonces, cuando el método y la sabiduría no están unidos de esta manera indivisible, sino que se ayudan uno al otro, estas dos mentes, tanto la bodhicitta como la visión de la vacuidad son distintas mentes y se ayudan una a la otra. Entonces, esto sería el vehículo de la perfección dentro del sutra. Entonces, hoy estuvimos hablando de cómo se medita en la vacuidad y cómo se medita en la bodhicitta. Entonces, dijimos que teníamos que meditar bien en la bodhicitta y meditar bien en la vacuidad, y esto se refería al camino común, al camino del sutra. Y después, para poder hacer la generación como la deidad en el Tantra, entonces pensamos en la vacuidad, y después es esta misma mente la que medita en la vacuidad la que se transforma en la forma de la deidad. Entonces, y generamos el orgullo divino con esta idea de yo, yo lo imputamos sobre la base de los agregados de la deidad. Entonces, si decimos cuál es la diferencia entre el sutra y el tantra, entonces decimos que desde ahora tenemos por un lado el método sería la bodhicitta, y la sabiduría es la visión de la vacuidad, estas dos como siendo separadas y sin practicar con los 4 aspectos del resultado, del estado de un Buda. Esta sería la práctica del sutra. Entonces, si los unificamos de manera indivisible, el método de la sabiduría, entonces estaríamos practicando el tantra. Y entonces, por eso, en el texto decía que tanto en el sutra como en el tantra nosotros podemos eliminar las obstrucciones aflictivas. Entonces, cuando decimos el sutra y el tantra pueden eliminar las obstrucciones aflictivas, hay 2 tipos de obstrucciones: las obstrucciones aflictivas y las obstrucciones cognitivas. Las obstrucciones aflictivas, ¿cómo son? ¿Y cómo son las cognitivas? Las obstrucciones aflictivas, principalmente, son los que entre la liberación y la omnisciencia son obstrucciones que obstruyen para conseguir la liberación. Por ejemplo, el deseo, el odio, los celos, el orgullo, etcétera. Todas estas son obstrucciones aflictivas. Entonces, quien tenga este tipo de obstrucciones, estas van a obstruir su camino para la liberación. Por ejemplo, el deseo, el odio y la ignorancia. La persona que tenga estas tres van a obstaculizar su camino hacia la liberación. Y entonces, como definición, podríamos decir que las obstrucciones que obstruyen el camino a la liberación principalmente son las obstrucciones aflictivas. Y después, las obstrucciones cognitivas son, por ejemplo, las huellas kármicas que dejan estas emociones nocivas, y estas, entre la liberación y la omnisciencia, ellos lo que obstruyen es nuestro camino para lograr la omnisciencia, o sea, la budeidad. Principalmente, como son obstrucciones que principalmente obstruyen nuestro camino a la omnisciencia, decimos que son más sutiles. Entonces, por eso, nosotros en todas las 4, si nosotros hablamos de las 4 escuelas de pensamiento, como estuvimos ayer hablando, es importante aprenderlas todas, pero de todas ellas es muy importante aprender Prasangika Madhyamika. Entonces, la escuela Madhyamika habla de la noción de existencia verdadera. Esta noción de existencia verdadera es una obstrucción aflictiva, pero las huellas kármicas de esta noción de existencia verdadera son obstrucciones cognitivas. Entonces, tanto la noción de existencia verdadera como la noción de identidad las tenemos que eliminar, tanto desde el punto de vista del sutra como del tantra.
Sí, entonces podemos eliminar todas las obstrucciones aflictivas a través del sutra, pero no las cognitivas, estas que son más sutiles. Para estas necesitamos el camino del tantra. Esto es lo que decía el siguiente verso de esa estrofa. Entonces necesitamos practicar el tantra si nosotros queremos eliminar estas obstrucciones más sutiles. Entonces, pues también sigue la estrofa y dice: entonces, que aunque tenemos el objeto, no tenemos el sujeto. Lo que se refiere es que este objeto, que es la visión de este objeto, que es la vacuidad, sí lo tenemos en el sutra, pero el sujeto, que es el tipo de mente que medita en la vacuidad, que comprende la vacuidad, no lo tenemos en el sutra, esa mente sutil. Ya habla en el primer giro de la rueda del Dharma, ya se hablaba sobre la ausencia de identidad. Dentro de las 4 nobles verdades, en los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, se habla sobre la ausencia de identidad, y también en los 4 sellos del budismo se habla también de la ausencia de identidad. Entonces, por ejemplo, los 4 aspectos de la primera noble verdad decimos que son la transitariedad de la naturaleza del sufrimiento, vacío y ausente de identidad. Entonces, esta visión de la vacuidad la podemos encontrar en el vehículo de la perfección, y se explica de una manera más extensa en los sutras de la perfección de la sabiduría, en el segundo giro de la rueda del Dharma. Entonces vemos que este objeto, que es la vacuidad, se explica no solamente con relación a la práctica del yoga de la deidad, sino también en el sutra, que en donde se habla de las dos verdades, la verdad que se contenta con las apariencias, que es la verdad convencional, y la verdad que analiza el modo de existencia verdadero de los fenómenos, que es la verdad última. Entonces, no solamente la persona carece de existencia verdadera, sino también los agregados de esta persona carecen de existencia verdadera. Esto lo explica en el primer giro de la rueda del Dharma, y de una manera más extensa en el segundo giro de la rueda del Dharma. Y por esa razón, esta visión de la vacuidad y también la visión de ausencia de identidad se ha explicado en el primer giro, en el segundo, y luego después en el tercer giro de la rueda del Dharma habla de las 3 naturalezas: la naturaleza subordinada, la naturaleza imputada y la naturaleza establecida. El sentido de ello en sí es que dentro de los sutras Prajnaparamita, los sutras de perfección de la sabiduría, explican de esa manera más profunda la visión de la vacuidad y la visión de la ausencia de identidad, y por eso decimos que habla del objeto que se refiere a la vacuidad. Pero dice pero en la estrofa lo que dice es que el sujeto necesitamos, el sujeto lo explico de una manera oculta. Entonces, ¿cuál es ese sujeto que explico de esa manera oculta? Por ejemplo, cuando hablamos de la mesa, el jarro, la columna, etcétera, todo esto, estos son objetos, y después los que comprenden o perciben estos objetos o hablan de estos objetos, ya sea una persona, una mente o un concepto que se refiere a ese objeto, son lo que llamamos los poseedores de objetos, o en este caso nosotros llamamos sujetos. Entonces, dentro de estos 3 poseedores de objetos nos referimos a la consciencia, a las mentes, y en general a la mente más sutil, a la mente innata, mente primordial, que es de luz clara, que es la mejor o la más sutil. En la estrofa le llama la suprema. Este supremo sujeto se explicó de un modo oculto, se refiriendo con los que eso lo explico en el mantra, el vehículo del mantra. Entonces, ese habla principalmente sobre la luz clara.
esta mente más sutil. Entonces, hay 4 tipos de tantra: es el de la acción, el de la conducta, el yoga tantra y el yoga tantra superior. Entonces, el mejor, sujeto supremo lo utilizamos para la práctica del yoga tantra superior. Y entonces, para eso, para nosotros hacer la práctica del aislamiento corporal, el aislamiento corporal, el aislamiento mental, al final, perdón, aislamiento oral y corporal, cuerpo, palabra, mente, ¿no? Entonces, esta mente primordial que todos tenemos por naturaleza, en el sutra no se utiliza esta mente para poder practicar la vacuidad, mientras que en el tantra nosotros lo que hacemos es que utilizamos esta mente, pero para eso necesitamos cesar las mentes más burdas y para poder hacer manifiesta esta mente de luz clara. Entonces, dice que el objeto, en la estrofa, lo que dice que el objeto se refiere a todos los fenómenos y el sujeto se refiere a esta mente más sutil. Entonces, entonces digamos que tanto el sutra como el trata tenemos este objeto que se enseñó de manera general, pero el sujeto, que es esta mente innata clara, no se enseñó de manera general, por eso dice se enseñó de un modo oculto. Entonces, cuando Buda giró la rueda del Dharma de los sutras de la perfección de la sabiduría, entonces decía, habló de los 20 tipos de vacuidades, por ejemplo, la vacuidad externa, la vacuidad interna, la vacuidad, etc. Y parece que eran muchas vacuidades, pero en general lo que se refería era la presentación de la vacuidad. Pero de manera oculta, lo que estaba explicando también eran las etapas de los caminos, de los caminos y las tierras de los bodhisattvas. Y de manera explícita explicó la vacuidad, la teoría de la vacuidad. Entonces, si lo decimos de una manera clara, la vacuidad tiene un objeto muy sutil, que es esta vacuidad, pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que queremos decir es que, por ejemplo, la mesa no existe tal como se nos aparece. Yo tampoco existo del modo como aparezco. Entonces, como hemos dicho antes, hay 3 tipos de poseedores de objetos que perciben estos objetos, que serían las personas, las mentes y las palabras o los conceptos. Entonces, dentro de los poseedores de objetos, que son las mentes, la más sutil, esta mente innata de luz clara, es lo que se enseñó de una manera oculta. Entonces, también cuando hablamos del canon Pali, entonces dijo en la estrofa, lo que quiere decir es que principalmente en el sutra habla sobre el modo, como antídoto para las obstrucciones aflictivas, a la liberación. Y después, en el Tantra, a través de estas etapas de consumación, que son el aislamiento corporal, oral y mental, nosotros finalmente llegamos al estado de unión que une el método de la sabiduría. Entonces, nuestros estudios del sutra son poderosos para eliminar las obstrucciones aflictivas, pero para poder eliminar las obstrucciones cognitivas, entonces necesitamos pero se lo voy a dar porque ahora como no hay luz, no funciona. Vale. Esto sigue funcionando, ¿verdad? ¿El microfonito? Bueno, pues intento hablar más rápido, más alto. Más rápido. La pobre, es que se le habla a una velocidad. Entonces, por esa razón,
Siéntate aquí, que se oye mejor. Entonces, el antídoto, mejor antídoto, lo enseñaron de una manera oculta, lo enseñó de una manera oculta, dice la estrofa. Entonces, en esa época, su santidad el Dalai Lama primero dijo que para poder practicar el camino común teníamos que practicar la bodhisattva y la vacuidad. Y para eso necesitamos estudiar bien los textos de Madhyamika, nos dijo, y por eso nos ha explicado la esencia del Madhyamika, de Bhaviveka, y nos ha dado esta transmisión oral con algunos comentarios. Y también habló un poco sobre los 12 vínculos de originación interdependiente y desde el punto de vista de estos 12 vínculos, cómo giramos en el samsara y cómo podemos escaparnos del samsara, también eso a través del conocimiento de la presentación de las 4 nobles verdades. Esto lo explico de una manera más extensa el primer día, y esto lo que nos muestra es que este camino común, para poder practicarlo, necesitamos la renuncia. Esto es algo muy importante. Y puesto que la renuncia es importante, ¿qué significa la renuncia? Entonces, está el samsara. Primero tenemos que saber cómo giramos en el samsara y también cuál es el método para liberarnos del samsara. Entonces, a través de estos dos conocimientos, si generamos una sensación de que estamos como una especie de cárcel y de un deseo de salir de esta cárcel, y esta que es el samsara. Y entonces esto es lo que nosotros llamamos la renuncia. Entonces es el liberarnos del samsara de manera definitiva. Y este sería el significado de la renuncia. Y para poder hacer esta liberación, para lograr esta renuncia, para generar la renuncia, pensamos, el samsara es de la naturaleza del sufrimiento. Y entonces, ¿y cómo podemos salir? A través de eliminar la noción de un yo. Entonces, perdón. Entonces, por eso es la razón que nosotros tenemos que comprender la ausencia de un yo. Aquí delante. No. Vale, bueno, pues ya ponemos esta ahí. Entonces, para librarnos del samsara, tenemos que saber cómo nos podemos liberar del samsara, y esto es muy importante. Y entonces, su santidad lo explicó con relación a las 4 nobles verdades, y de un modo más extenso lo explicó con relación a los 12 vínculos de originación interdependiente. ¿Sí? Entonces nos explicó cómo giramos en el samsara a través de los 12 vínculos de originación interdependiente. Entonces es debido a la motivación de nuestra ignorancia en que nosotros acumulamos karma, que es el segundo vínculo, en la consciencia, que es el tercer vínculo. Y debido a eso, entonces, ¿por qué giramos en el samsara? Primero, como motivación está la ignorancia. Después, la formación kármica que generamos acciones. Esta formación kármica a través de la ignorancia que acumulamos en la consciencia. Pero para poder salir necesitamos eliminar el origen del sufrimiento, que son este karma de las emociones aflictivas que motivan las acciones, el karma. Entonces hay 6 vínculos que son causales y 6 que son resultantes. Entonces los causantes son la ignorancia, la formación kármica, la ignorancia, la formación kármica, la conciencia, la octava, que es el deseo, el aferramiento, que es la novena, y la décima, que es la existencia. Estos son los 6 vínculos que son causales. Y después los resultantes, los 6 que son resultantes son el nombre y forma, que es el cuarto, el 5 los órganos sensoriales, el sexto
el sexto, que es el sexto, luego el noveno y el décimo, que son perdón, el octavo, que es el noveno, que es el nacimiento, y el décimo, que es el envejecimiento y la muerte. Y podemos completar estos 12 vínculos solamente en 2 vidas, que sería en la primera vida los 6 causales y en la segunda vida los 6 resultantes. Entonces, dentro de los causales, a los causales les llamamos el origen del sufrimiento, y la verdad del sufrimiento nos referimos a los 6 vínculos que son resultantes. Entonces, dentro de estos 12 vínculos podemos ver cómo giramos en el samsara, y debemos de meditar en ella de manera secuencial, y también de manera contraria, no la secuencia contraria, del último al primero. Si lo pensamos así, vamos a generar renuncia, vamos a generar. Entonces, no solamente aunque sea una idea, sino que sea algo que desde lo más profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, también en la alabanza a las 17 palitas de Nalanda, su santidad dice que si nosotros comprendamos bien las 2 verdades, vamos a poder comprender las 4 nobles verdades, y sobre la base de estas vamos a comprender cómo entramos y cómo salimos del samsara, y eso va a hacer que realmente generamos renuncia. Entonces, y esta es la raíz para empezar el camino hacia la liberación. Y para poder hacer el bien para poder trabajar para todos los seres, necesitamos comprender el sufrimiento de todos los seres, y una vez que comprendemos este sufrimiento, que la samsara siempre es de la naturaleza del sufrimiento, entonces pensamos, después de haber generado esta renuncia hacia nosotros, también pensamos que todos los demás seres tienen este sufrimiento en el samsara, y pensamos que todos ellos han sido tan amables como nosotros, todos ellos han sido nuestras madres en algún momento. Y también podemos, por ejemplo, leer el modo de vida de los bodhisattvas, aquí también donde dice: si no intercambio mi felicidad para el sufrimiento de los demás, no solo voy a lograr la iluminación, sino que tampoco voy a ser feliz en esta vida. Entonces, y también, como dice el Rosario Precioso de Nagarjuna, debemos lograr un buen renacimiento, y también, finalmente, también las mayores bondades, que se le llama al logro de la liberación. Entonces, ¿cómo podemos generar esta bodhicitta? Entonces pensamos que yo puedo ayudar a todas estas madres, estos seres que son mis madres, entonces para poder ayudarlas tengo que ser un Buda, y cuando sea un Buda voy a poder madurar a los que no están madurados y liberar a los que están liberados y dar alivio a los que no tengan alivio. Entonces decimos que la bodhicitta se enfoca por la sabiduría en la iluminación y por la compasión en los seres. Entonces, pero para eso, para poder generar la bodhicitta, tenemos que pensar, ¿realmente existe o no existe un modo de eliminar el sufrimiento de los seres? Porque si no hay ningún modo, entonces ¿para qué me voy a poner a ello? No, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, si nosotros comprendemos bien la presentación de las 4 nobles verdades, vamos a ver que tanto yo voy a poder eliminar mi sufrimiento, voy a poder escaparme del samsara, como también los demás pueden hacerlo si son guiados. Entonces, por eso decimos que por su sabiduría se enfoca en la iluminación. Esto lo que significa es que debes comprender con tu sabiduría que existe esta liberación, que existe este lugar donde puedes colocar a los seres y donde puedes tú llegar. Entonces también Nagarjuna decía, acabar con el karma de las emociones aflictivas es la liberación. El karma de las emociones aflictivas surgen de las elaboraciones mentales, y estas se agotan a través de la vacuidad. Entonces, si nosotros comprendemos la vacuidad, entonces si llegamos finalizamos, perfeccionamos esta visión de la vacuidad, entonces vamos a lograr la liberación. Entonces, al ver a los demás, entonces vamos a ver que ellos también van a poder eliminar su sufrimiento, y por eso generaremos compasión y también este pensamiento especial de
deseo de ayudarlos. Y entonces, hay dos tipos de bodhicitta: la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso. La bodhicitta de aspiración es este deseo de lograr la iluminación para poder ayudar a todos los seres, y también, pero cuando ya nos ponemos a la práctica, a practicar las 6 perfecciones, y una vez que hemos tomado el voto del bodhisattva, esta sería la bodhicitta de compromiso. Entonces, en el modo de vida de los bodhisattvas, dice, es como sacar la mantequilla de la leche del Dharma. Entonces, todos los seres que viven en samsara, si generan la bodhicitta, es como si alcanzaran un cierto tipo de liberación. Y es también lo que va a conseguir que acumulemos méritos entonces también el Bodhisattva Charyavatara dice ¿de qué depende la liberación? ¿De qué depende que logremos la budeidad? Si nosotros pensamos solamente en nosotros mismos de una manera egoísta, egocéntrica, no vamos a lograr esta. Entonces, pero si en cambio nosotros generamos la bodhicitta, vamos a tener una mente muy extensa que se preocupa por los demás, y de este modo no solamente vamos a conseguir el objetivo ajeno, sino también el objetivo propio de paso también. Entonces para eso necesitamos también para el camino necesitamos, para la sabiduría necesitamos la vacuidad, y para esto necesitamos estudiar estos textos de Madhyamika. Y si hacemos estas 3 prácticas, entonces estamos haciendo lo que son las prácticas comunes, que se refiere a los 3 aspectos principales del camino: la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad. Y si tenemos esta práctica común, entonces tenemos las características necesarias para poder practicar el Tantra. Entonces estas son las etapas en el camino común. El primer día también era el día 15 del mes tibetano, que él estuvo hablando de cómo Buda, en primer lugar generó bodhicitta, y después durante incontables eones estuvo acumulando méritos, y para ello nos explicó la vida, una de las antiguas vidas de Buda, en uno de los cuentos de Yataka. Entonces, y también nos explicó cómo Lama Tsongkhapa eliminó comprendió la vacuidad de esa manera sutil, y entonces escribió la alabanza a la interdependencia, porque comprendió la preciosidad de las enseñanzas del Buda sobre la vacuidad. Entonces tenemos todos estos textos que hablan sobre la visión de la vacuidad. Uno de ellos es la esencia del Madhyamika, que hemos recibido de su santidad el Dalai Lama, tanto la transmisión oral como algunos comentarios. Y entonces después en el camino específico tenemos el Mantrayana, el camino Mantrayana, que se divide en 4 tantras: el tantra de la acción, de la conducta, el yoga tantra y el yoga tantra superior. Y la iniciación que hemos tomado hoy de Manjushri Arapachana pertenece al tantra de la acción, al Kriya Tantra. Entonces, es como si fuera la primera clase de tantra. Si hubiera 4 clases de tantra, sería la primera. Entonces, no es que haya deidades específicas de un lado. Los budas son budas todos ellos, tanto si las prácticas pertenecen a un tantra o a otro, sino que dependiendo de cómo nosotros hacemos la práctica, entonces así es como se hace la clasificación entre las 4 clases de tantra. No es porque la deidad sea diferente o porque una está más iluminada que otra.
Y entonces hemos hecho esta división del Tantra y el Sutra a través del sujeto de esta mente que comprende la vacuidad. Entonces también Buda nos habló de la especificidad de Manjushri, de por qué tenemos que tomar esta iniciación. Lo más importante en el método es la bodhicitta y lo más importante en la sabiduría es la vacuidad. Para poder comprender la vacuidad necesitamos tener una buena sabiduría y tenemos que aumentar nuestra sabiduría. Y eso lo hacemos a través del estudio, la reflexión y la meditación y también a través de la práctica de una deidad de la sabiduría como Manjushri, recitando su mantra Marapachanati. Entonces, para poder darnos el permiso para hacer estas prácticas, es muy importante que tomáramos esta iniciación de permiso de Manjushri. Entonces, su santidad dijo que cuando vemos a Manjushri, tiene esta espada de la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado? Porque la espada sirve para cortar, ¿no?, cosas. Y del mismo modo, Manjushri habla de la sabiduría interna. Entonces, lo que sirve esta espada es para cortar la ignorancia que es interna también, la oscuridad de la ignorancia interna. Entonces, si nosotros acompañamos esta sabiduría con la bodhicitta, entonces esta sabiduría se va a convertir en un antídoto para las obstrucciones a la omnisciencia y vamos a poder eliminar tanto las apariencias ordinarias como el aferramiento a las apariencias ordinarias. Si nosotros pensamos en las apariencias ordinarias, esto nos va estas apariencias ordinarias van a ser un obstáculo para nuestra práctica de la meditación en la deidad, para que visualicemos la deidad. Entonces tenemos que eliminar estas apariencias ordinarias y el aferramiento a las apariencias ordinarias y percibir al maestro y a nosotros y a las otras personas que están alrededor y también el lugar donde estamos como las deidades, como el mandala y como el palacio del mandala. Entonces eliminamos todas estas apariencias ordinarias, las que nos vemos de la forma ordinaria en las que nos percibimos, y disolvemos y percibimos estas apariencias puras de las deidades y del mandala, etc. Una vez que hemos tomado una iniciación, tanto sea de Kalachakra o de Guyasamaya o de Yamantaka, etc., si nosotros tenemos una gran iniciación de alto yoga tantra, entonces ya la hemos tomado, entonces podemos visualizarnos a nosotros mismos como Manjushri al hacer esta práctica. Pero si no hemos tenido antes una de estas iniciaciones, entonces tenemos que visualizar a Manjushri en nuestra coronilla. Así que hoy en esta iniciación de Manjushri, cuando nos dan esta bendición, yo creo que lo habéis entendido porque su santidad lo ha explicado de manera muy tranquilamente. También estos mantras, todos los días tenemos que recitar a Marapachanati y deberemos recitar un rosario todos los días, visualizar a Manjushri, podemos visualizarlo de manera indivisible como nuestro maestro y hacer esta recitación de los mantras. Y gracias a esto, nuestra sabiduría va a aumentar y toda nuestra sabiduría que surge del estudio, la reflexión y de la meditación van a aumentar, y también nuestras sabidurías de escribir, de debatir y de explicar el Dharma. Y todo esto su santidad nos lo ha explicado hoy desde su propia experiencia. Nos ha dicho realmente, si nosotros hacemos esta práctica de Manjushri, nuestras sabidurías nuestra sabiduría profunda, rápida, clara y profunda, rápida, y también que son estas cuatro, y luego las otras tres que son las de escribir, las de debatir y las de explicar el Dharma.
Y entonces si nosotros tenemos la sabiduría, no solamente para el Dharma, sino que la sabiduría siempre va a ser de beneficio para nosotros y nos va a ayudar a que tengamos menos problemas. Y si hacemos la práctica de las deidades, también lo vamos a hacer mejor y vamos a comprender también las dos verdades, las cuatro nobles verdades, etcétera. Nos va a servir tanto para la práctica del sutra como para la práctica del tantra. Entonces hemos obtenido nuestros advice, estos consejos del Dhamma para nuestra práctica tanto del sutra como del Dharma. Ayer lo dijo también, yo os he enseñado, Buda dijo, yo os he enseñado el camino a la liberación, pero el hecho de que vosotros logréis o no logréis la liberación depende de vosotros. Entonces, depende de vosotros. Esto significa que vosotros que tenéis para lograr la liberación tenéis que practicar todo lo que podáis del estudio, la reflexión y la meditación, pensar todos los días en la bodhicitta y en la vacuidad. Si lo hacéis así, cada día os iréis acercando más y más y más hacia la liberación y estaréis aprovechando esta ocasión tan preciosa que tenemos. Así que por eso hasta aquí llega mi revisión, la explicación que yo he dado. Y ahora si tenéis preguntas, hacedme las preguntas. Si no tenéis preguntas, yo sigo hablando. Los que estáis en internet también podéis hacer preguntas, ¿eh? Que os vemos los comentarios. Las virtudes del Buda son inimaginables, las virtudes del Dharma son inimaginables, la Arya Sangha es inimaginable. Teniendo fe en aquello que está más allá de la imaginación, logremos virtudes también inimaginables y disfrutemos de las tierras puras. Entonces, si tenéis alguna pregunta. Tengo una, si no hay nadie que tenga. Galachi esa. Galachi. There is one. Yo te estaba hablando en inglés. Igual. Él está preguntando sobre esta estrofa de Buda que dice: he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A quien quiera que lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Quiet and being forced. Entonces su pregunta es esta: nada más Buda iluminarse, dijo esta estrofa de encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calma. Entonces nadie lo va a comprender, mejor me callo y no me quedo en este bosque. Entonces es una estrofa muy importante y la pregunta es: cuando dice profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto, ¿a qué se refiere? Porque normalmente en los sutras de la perfección de la sabiduría decimos no. Entonces hay una comprensión que sería que no existen en absoluto. Entonces, pero también lo podríamos comprender de otra manera, que sería: si nosotros pensamos que no existen en absoluto, entonces esto no sería así. Entonces nos tendríamos que preguntar, cuando dice no compuesto, ¿a qué se refiere exactamente?
En nosotros, en nuestros textos, cuando dice no hay, no hay, no hay, que dice muchas veces, entonces parece que tenemos esa idea de cuál es el significado de este no hay, no existe, no existe. Si nosotros meditamos en la luz clara, entonces hay dos luces claras. Una sería la del objeto y otra sería la del sujeto. La luz clara del objeto sería la vacuidad. Y luego la luz clara del sujeto sería esta mente más sutil que comprende la vacuidad. Es esta mente a la que nos referimos, es esta mente que se manifiesta después de haber eliminado todas las mentes adventicias. Entonces las conciencias sensoriales, por ejemplo, son más burdas, y cuando se cesan estas, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, hay una mente más sutil, es una mente más sutil, y después es más, y puesto como hay niveles de sutilidad en la mente, vemos que hay una mente más sutil, que es esta luz clara innata, y esta es la que le llamamos la luz clara como sujeto más sutil. Y la del objeto es la vacuidad. Por ejemplo, la persona, usted, este señor, que empezó la pregunta, entonces él dice, yo me llamo Chering, me llamo Pasam Chering. Usted diría, yo me llamo Pasam Chering. Entonces, cuando yo pienso en este yo, es en este yo que existe de manera convencional. Entonces, si nos quedamos solamente con las apariencias, entonces esta es la verdad convencional. Pero si analizamos un poco más y nos preguntamos, bueno, pero este Pasam Chering, este yo, ¿quién es? ¿Es este, por ejemplo, es este brazo, o esta pierna, o es este hígado, esta cabeza? Estos son las bases para la imputación de Chering. Vemos que nosotros solamente ponemos ese nombre solo para la base de estas bases de imputación. Y entonces por eso cuando alguien te dice Pasam Chering y este dice yo, lo que sea. Entonces, pero si nosotros buscamos en estas bases de la imputación de Pasam Chering, no encontramos a Pasam Chering. Y por eso vemos que el modo de existencia verdadero de Pasam Chering es diferente del modo como se nos aparece Pasam Chering. Entonces, los textos de Madhyamika, por ejemplo, en la esencia del Madhyamika, se utilizan muchos argumentos diferentes para decir que nada existe de manera verdadera, de manera real. Porque si nosotros buscamos el objeto entre sus bases de imputación, no lo encontramos. Vemos que el fenómeno es una mera imputación nominal sobre estas, es una mera imputación, una mera por nombre y por concepto, una mera denominación. Entonces, pero si nosotros no analizamos, no investigamos, entonces se nos aparecen todos estos fenómenos, solamente sin analizar. Pero si analizamos, entonces vemos que no existen tal y como se nos aparecen. Y esto no significa que no existan, que en absoluto no existan, sino que no existen de una manera verdadera. Entonces, si lo decimos así, podemos decir, entonces el samsara y el nirvana, ¿cómo funcionan? Vendría esa idea. No existen, pero de una manera nominal, de una manera. Entonces, ¿cómo puede existir algo de esa manera nominal? Tiene que cumplir tres características. Primero, tiene que ser consabido entre las mentes convencionales. Entonces, por ejemplo, cuando decimos esta taza está aquí encima de la mesa, es que tiene que ser verdadero para todos nosotros.
tiene que ser consabido para todos nosotros. Entonces podemos decir, aquí esta taza y mi té existen de manera convencional, por esta razón, pero de manera última, ¿cómo existe? Pues si nosotros lo analizamos, no vamos a encontrar más que el color, la forma de la taza, y también el sabor del té. Todo esto son, en base a estas percepciones, nosotros imputamos esta taza, pero no podemos encontrar la taza en sí. De esta manera, lo que decimos es que sus modos, su modo de existencia, su modo de apariencia difieren. Entonces, y después, otra de las después, la segunda característica es que no debe haber otra cognición válida que lo refute. Entonces, es por ejemplo, si nosotros decimos aquí hay una taza de té y luego viene otra persona que no está loca y que ve perfectamente y ve que no hay té, entonces esta cognición queda refutada por una cognición válida, una cognición perfecta que dice que no hay té. Entonces dañaría a esta conciencia si otra cognición válida la refutase. Y después, la tercera característica es que no haya una cognición última que lo refute, una cognición válida última. La primera era convencional y esta es última. Entonces son estas tres características, y si lo decimos de manera resumida, entonces cuando dice luminoso y no compuestos, decimos, ¿nosotros tenemos luz clara? Sí, yo la tengo. ¿Y cuál es la luminosidad mía? Es el hecho de que yo no existo de manera verdadera, de que no existo del modo como me aparezco. Y esta no existir de manera verdadera, la mera vacuidad de existir de manera verdadera, este es el modo de existencia último de este yo mío. Y entonces se refiere al luminoso y no compuesto, se refiere a estas dos partes de la luz clara, el objeto y el sujeto. Entonces, podemos decirlo como lo transitorio y lo permanente. Sería entonces la luz clara sería esta mente que no está manchada por faltas arrepentidas. Entonces podemos, cuando dicen luminoso y no compuesto, lo podemos comprender de dos maneras. Una sería todo para la luz clara, que es el objeto. Entonces lo que sería es que la luz clara del objeto se refería a la vacuidad, y puesto que la vacuidad es permanente, se referiría a no compuesto, se referiría también a la vacuidad. Y de otra manera de comprenderlo sería pensando en la luz clara del poseedor de objetos, de ese sujeto. Entonces luminoso se refería a esta mente luz clara más sutil, y cuando dice no compuesto se referiría no a que sea permanente, a que no sea un compuesto de partes, como pasa con los fenómenos transitorios, sino a que no está manchada con estas mentes adventicias más burdas. Si yo le he preguntado si era luminoso para la mente luz clara y no compuesto para la vacuidad, entonces cómo sería la luz clara de objeto y de sujeto por separado, pero me ha dicho esto que será. Que lo traduzca. No, que ya había pensado que luminoso era la luz clara del sujeto y no compuesto la luz clara del objeto. O sea, como la mente de luz clara innata, y por un lado, y por otro lado la vacuidad, luminoso y no compuesto. Pero me ha dicho que no, que hay estas dos maneras de entenderlo, todo para el objeto, todo para el sujeto.
Entonces, los objetos son... A ver, aquí hay una pregunta también. Entonces, cuando hay 5 momentos en los cuales surge la luz clara, cuando perdemos el conocimiento, cuando bostezamos, cuando dormimos de una manera muy profunda, y también cuando hacemos, también en el momento del orgasmo, y también a través de la meditación, y a través de la meditación y de la práctica de los vientos, etcétera, de las energías internas, podemos manifestar de estos 5 modos la luz clara. Entonces él dice que hace tiempo, una vez, se cayó y se dio un golpe, y dice que se quedó completamente en blanco, que veía como luz. Y entonces eso fue una manifestación de la luz clara, o es que es otra cosa la luz clara. Entonces lo más importante es que para poder abandonar los objetos de abandono necesitamos los antídotos, y el mejor antídoto es utilizar esta luz clara para meditar en la vacuidad. Pero cuando dice luz clara no se refiere a estas luces, por ejemplo la luz blanca, roja, etcétera. ¿Por qué le llamamos la luz clara? Porque no está manchado por las manchas de la mente, las faltas, ¿no? Y por eso se le llama luz clara. Entonces esta luz clara, por ejemplo, cuando es muy importante que, por ejemplo, que podamos meditar en el momento de la muerte, pero para ello tenemos que practicar desde ya, para poder hacer esta práctica al final de nuestra muerte. Y entonces podemos hacer la práctica, por ejemplo, cuando estamos despiertos y también cuando estamos durmiendo. Y entonces tenemos que quedarnos con este aspecto de la mera refutación del objeto de refutación. A ver. Entonces todas las personas tenemos esta luz clara innata. Por ejemplo, yo estoy hablando, miro, veo tal, y tengo estas conciencias burdas, y por esa razón no está manifiesta pero cuando, por ejemplo, perdemos la conciencia o abostezamos en este momento, por un instante se puede manifestar cuando estamos durmiendo. Y en los sueños, por ejemplo, también. Entonces hay 2 tipos de luz clara, la madre y el hijo. Entonces la madre sería esta que todos nosotros tenemos, y el hijo sería la luz clara que medita en la vacuidad. Entonces, debido a nuestra karma, en el momento de la muerte, se hace la disolución de nuestra mente, nuestras mentes más burdas se van disolviendo, y tenemos también estas apariencias, vamos a ir teniendo de la disolución de la tierra en el agua, del agua en el aire, en el agua en el espacio, etcétera, y después la apariencia extra blanca, la llamarada roja, la penúltima negrura, hasta que finalmente llegará a nuestra mente a esta luz clara, que es la madre. Pero si nosotros meditamos en la vacuidad en ese momento, entonces tendremos la luz clara del hijo, y esta es una mente muy muy poderosa que es la que va a servir de base para que en el futuro nosotros podamos iluminarnos. Y por eso se dice que en el bardo nos podemos iluminar más fácilmente, porque tenemos esta mente, podemos conseguir esta luz clara hijo, ¿no? Utilizar la luz clara madre para meditar la vacuidad. Vale. ¿Y el padre? Ni pala, yo ves. Pala. Sí, aquí
Dice que con el sutra elimina las aficiones negativas y con el tantra las cognitivas. ¿A qué se refiere con esto? Yo no sé si esta chica está haciendo una pregunta también. No, la madre y el hijo. El padre no ha dicho nada. La madre solamente la luz clara y el hijo sería la luz clara meditando la vacuidad. Pero esto tiene que ver con los canales. Yo creo que se usan los canales para manifestar la luz clara, madre, y luego utilizarla para manifestar la vacuidad, entonces se convierte en la hijo. Sería algo así. Porque una era del padre y otra de la madre. Le ha dicho que hay varios momentos en los que se manifiesta la luz clara y ha dicho 5 momentos, ¿no? Que te ha dicho pues el bostezo, la muerte, no sé lo tal. Y uno de ellos es la meditación, todas estas meditaciones que tú dices. A través de la meditación en los canales, todo eso, puedes manifestar la luz clara que todos tenemos, que sería la madre, y si la pones a meditar en la vacuidad sería la hijo. Bueno, ahora cuando termine, porque ya sabes. La madre es la que tenemos todos, que se manifiesta en esos 5 momentos. Entonces la pregunta de la monja es la siguiente. Karina. Vale, que nosotros tenemos que meditar en la deidad y acumular mantras, y eso lo dijo su santidad. Entonces, ¿cómo podemos escoger la deidad? ¿Y cómo conseguimos la oportunidad para meditar? Perdón. Entonces, si nosotros, si nosotros hemos tomado una gran iniciación como de Guya Samaya, de Amantaka, de Heruka, de Kala Chakra, entonces podemos meditar en como que nosotros somos la deidad. Si no tenemos este tipo de meditación, no tenemos el permiso para meditar como la deidad, sino que visualizamos la deidad de nuestra coronilla. Entonces nos visualizamos, si tenemos esta iniciación, nosotros primero meditamos en la deidad y esta meditación en la deidad se transforma en Manjushri con su espada, con su flor, y no lo hacemos son estos agregados, pensamos que estos agregados son Manjushri, esto es erróneo, sino que nosotros meditamos en una vacuidad acompañada de la bodhicitta, y es desde esta meditación en la vacuidad que surgimos con los agregados de la vacuidad y imputamos sobre esos agregados el yo de la vacuidad. Eso es lo que se llama el orgullo divino. Entonces podemos visualizar que, por ejemplo, es que hay un loto con cuatro pétalos, en el centro están Om A y luego Ra, Pa, Tsa, Na estarían alrededor, y luego el Di está en el centro también del loto. Entonces podemos visualizar, o si no tenemos la iniciación, podemos pensar que en nuestras coronillas está Manjushri de manera indivisible con nuestro gran maestro Dalai Lama, que nos ha dado la iniciación, y contamos los mantras, y después pensamos que rayos de luz salen de esa figura y entran en nosotros y en todos los seres, y le dan la sabiduría de todos los budas y los bodhisattvas, y aumentan toda mi sabiduría de estudio, reflexión y meditación, y la sabiduría rápida, la sabiduría extensa, la sabiduría de profunda y la sabiduría clara. Y entonces es mejor que lo hagamos por la mañana, porque por la mañana nuestra mente está más despejada y tenemos mejor inteligencia. Y cuanto más meditemos en esto, nuestra sabiduría se va a ir mejorando más y más. Y entonces, pero esto lo tenemos que complementar con estudio. ¿Qué es lo que estáis estudiando vosotros ahora? ¿Estáis estudiando la colección de temarios? Entonces, vosotros
tenéis que complementar para la práctica, no solamente para la práctica de la mejora de la sabiduría, no solamente la práctica de la deidad, sino que también el estudio y también la acumulación de méritos y la purificación de malas acciones. Kongi tiwa tiro, gela kisunso, ngacho di dola tene, ani nyundi mato, sidi pantu somares, ani dorjete bala tene, sidi yang pantu kires, ni batampu kires, dini anti sidi ta nyindi kiri, kebar jabu semi dos tira. Entonces la pregunta de ella es sobre las obstrucciones cognitivas y las obstrucciones aflictivas. Que se le ha dicho que las aflictivas se pueden eliminar con el sutra y el tantra y las cognitivas solo con el tantra. Entonces lo podemos ver de una forma muy clara. De esto pensamos que esta es mi mente, esta cata blanca, pensamos esta es mi mente. Ya, esto decimos que tiene polvo y tiene tinta y barro, está manchada. Y también tiene manchas de grasa, pero muy pegadas. Pero entonces tenemos que limpiar esta cata. Entonces, si nosotros limpiamos esta cata, podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, para quitar el polvo, basta con que la movamos así un poco, la agitemos un poco. Entonces, si la cata es mi mente, también las manchas más gordas, basta con que el maestro nos diga, oye, esto es negativo, estas acciones son negativas, estas son buenas, y basta con eso, porque que lo reflexionemos un poco para que nos quitemos estas manchas más burdas. Y estas serían aflictivas. Luego, por ejemplo, la tinta, solamente con agua la podemos quitar, así con agitar la cata no se va a ir. Entonces estas son un poco más sutiles, estas manchas. Entonces estos nuestros odio, nuestro apego, nuestra ignorancia, un poco más sutiles, son también obstrucciones aflictivas, pero dentro de las obstrucciones aflictivas son un poquito más sutiles. Pero si no las podemos eliminar, no podemos conseguir la liberación. Pero luego, aunque lo lavemos con agua bien, todavía quedan estas manchas más pegadas, que eran las de grasa y que además huele, tiene olor, todavía mal olor. Entonces, del mismo modo, mi mente, que es semejante a la cata, las manchas más sutiles, estas serían las obstrucciones cognitivas. Y estas no nos van a obstruir para lograr la liberación, porque los arahats tienen este tipo de obstrucciones cognitivas, estas manchas más sutiles, y ellos han logrado la liberación ya. Entonces estos arahats han logrado la liberación, pero no han eliminado las manchas más sutiles. Entonces, para poder lavar esta cata del todo, quitarle las manchas de grasa y que no huela, entonces necesitamos, ¿cómo dice que será? ¿Cómo le llamáis a eso? Una cosa para que se quiten las manchas más... Nosotros le llamamos... dices, es un tipo de jabón que usamos para las manchas más difíciles. Sí, entonces para las manchas más difíciles, ¿qué usamos? No sé. Entonces estos, vanis, necesitamos vanis. Entonces para eso necesitamos la práctica del yoga de las deidades. Entonces, para esta cata, por ejemplo, que si tiene muchas manchas, a lo mejor tenemos una lavadora muy buena, una máquina, y le ponemos un jabón muy bueno, y al final se queda muy bien, pues con lejía, ¿no? Nosotros con lejía.
Entonces sería el equivalente al yoga de las deidades. Entonces, para poder limpiar bien, necesitamos que el que limpia tenga también las características adecuadas, o la máquina lavadora. Entonces, por eso necesitamos también características para practicar el yoga de las deidades. Entonces, decimos que la kata tiene dos maneras de limpiar, la limpieza para las manchas fáciles y la limpieza para las manchas difíciles. También para limpiar nuestra mente hay dos maneras para limpiar las obstrucciones aflictivas. Lo podemos hacer a través del tantra, por supuesto, pero también lo podemos hacer a través de la práctica del sutra. Pero para eliminar a estas manchas más sutiles necesitamos obligatoriamente la práctica del tantra. Entonces, ¿alguna otra pregunta? O si no, lo dejamos aquí ya. Todavía podéis hacer preguntas. ¿Cuándo se manifiesta la luz del Padre? Vale, hay una pregunta por allí. Ajá. So how to use the lung energy and the chakra and the channels to manifest the clear light to be able to properly meditate on the deity yoga? That is your question, right? Okay. Jari macam this is un song. Macam di chanchu sem la tene, ani de chanun tingle la tene. Di compa ina, ani nyumeo es el mundo gurne, ani unechene kare di la manager ya bukom tu kires. Ani ngacho tende kare kandeche tu kires, kandeche koresa. Eso, la pregunta de ella. La pregunta de ella es cómo podemos, que dice que su santidad hoy ha explicado un poco así brevemente cómo podemos utilizar, manifestar esta luz clara y innata para poder meditar en la vacuidad y para poder practicar de manera apropiada la práctica del yoga de la deidad, y que ha explicado que podíamos hacerlo sobre la base de la bodhicitta y sobre la base de los canales, los chakras y la energía viento. Que ¿cómo se hace eso? Preguntaba ella. Entonces, el yoga de los vientos es un tipo de yoga de tántrico. Y esto no es algo que solamente lo practiquen los budistas. También hay muchos tirtikas que lo han practicado y que lo practican. Muchos de ellos, por ejemplo, practican esta práctica del tummo, del calor corporal, y se van a lo mejor a cuevas en montañas donde hace mucho frío y ellos no tienen frío porque hacen esta práctica del calor corporal. Entonces, en el Kumbh Mela, por ejemplo, su santidad dice que quería hablar con estos practicantes, pero que no pudo ir ese año, no pudo hablar con ellos este último año. Entonces, a través de la práctica de los chakras, de los canales y de los vientos energéticos, podemos hacer estas prácticas que no son específicas para el budismo, también las tienen los no budistas. Y entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Es que, por ejemplo, para nosotros, si nosotros queremos, si podemos tener un renacimiento en la esfera de la forma y de la no forma,
Entonces podemos hacerlo a través de la práctica del yoga tantra y utilizando todas estas cuerpos sutiles. Entonces, si nosotros practicamos así, por ejemplo, visualizamos los canales y visualizamos los chakras. Entonces hay primero estos 3 canales principales, central y el izquierdo y el derecho, y después los 4 o los 5 chakras, que serían el de la coronilla, el de la garganta, el del corazón, el del ombligo y el del lugar secreto. Entonces, visualizamos estos. Lo podemos hacer también visualizando a la deidad frente a nosotros, o podemos hacerlo también visualizando nuestra respiración. Podemos tomar distintos objetos de meditación, porque estos canales, canales, chakras y energía del viento tienen una energía especial, una capacidad especial, pero para poder hacer esta práctica primero tenemos que tomar una iniciación y tenemos que tener una buena práctica del yoga de la deidad. Si no hemos completado primero estas características primero, no lo podemos hacer, porque es como cuando comemos, por ejemplo, nosotros también tenemos que hacerlo de una manera gradual. Y de esta manera tenemos que introducirnos en esta práctica de manera gradual. Si nosotros realmente acumulamos tenemos las características para hacer esta práctica es muy poderosa. Y para poder meditar en esto, primero tenemos que tener una buena meditación enfocada en la mente. Entonces, percibir todas las distintas características de la mente y después meditar en la vacuidad con respecto de la mente de luz clara, no solamente en la vacuidad con respecto de objetos externos como sería la mesa, etcétera, sino como la mente, en ese caso es la mente que comprende el modo de existencia de la mente. Esta consciencia es superior a otras mentes que comprenden la vacuidad. Entonces, primero tenemos que generar la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta, y después meditar en la vacuidad y depender de un maestro cualificado, y también tenemos que hacer el yoga de la deidad y practicar el estado ¿cómo se llama? El estadio de consumación, y el primero es el estado de generación. Primero el estado de generación para después poder esta práctica del estado de consumación, que es la práctica de los. La pregunta del maestro es: ¿cuál es la diferencia entre una iniciación y una iniciación de permiso? Un permiso. Pues la diferencia, Wang y Yenan en tibetano. La iniciación, ¿para qué nos inicia? ¿Para qué nos empodera? Para poder estudiar, reflexionar y meditar en el Tantra. Este es el significado de iniciación o empoderamiento. Entonces, en general, la iniciación, este nombre, lo toma hay 4 iniciaciones, que serían las 4. La iniciación de la vasija, ahí funciona. Entonces, la iniciación de la vasija, la iniciación secreta, la iniciación de la sabiduría exaltada y la 4ª iniciación, que son para purificar de manera gradual la de la vasija, la del cuerpo, la secreta, la de la palabra, la de la sabiduría exaltada, la de la mente, la 4ª iniciación de las manchas sutiles de manera unificada de las 3 puertas. Entonces, por ejemplo, para practicar el estado de generación basta con la iniciación de la vasija, y las otras son para el estado de consumación. Y cuando dicen permiso, es que una vez que hemos tomado una iniciación, entonces
lo que nos dan es el permiso para practicar una deidad específica y también para transmitir las bendiciones de una deidad específica a otros también. Entonces, normalmente las iniciaciones de permiso tienen 3 partes, que son las bendiciones de cuerpo, palabra y mente. Y normalmente las iniciaciones tienen estas 4 partes, ¿no? Que son la vasija, la secreta, la sabiduría exaltada y la 4ª iniciación. Pues de manera resumida, para empoderarnos, para practicar el estado de generación y el estado de consumación, son estas iniciaciones. Y para el estado de generación simplemente basta con la iniciación de la vasija. Y para el permiso, lo que nos dan son las bendiciones del cuerpo, de nuestro cuerpo, palabra y mente. Recibimos las bendiciones del cuerpo, palabra y mente de la deidad, de nuestro cuerpo, palabra y mente. Y en el Yoga Tantra superior, después de las después de estas otras iniciaciones también tenemos la iniciación del agua, la de la corona, la campana, la del Vasara, la del nombre, etc. Alle que tenía con di na di usel di kan gadi mai usel ta pui usel yesun son di nanti ngadi pai usel yanti yore sam kitusa yena kare yins pai usel shalni di usel Dice que todavía en las escrituras no se ha hablado de la luz clara del Padre. Se habla de la Madre, la del Hijo, pero no es que sea de la luz clara de la Madre, no sería eso. Igual que la madre genera al hijo, entonces esta madre, o sea, esta luz clara que todos tenemos como base, en todos los seres tienen de por sí, entonces se le llama madre, pero en el sentido de base, sería como base, como que de base lo tienes, porque decimos que la madre es de donde sale el hijo, ¿no? De donde surge el hijo. Y cuando hablamos de la luz clara del hijo, entonces nosotros estudiamos los textos de Madhyamika y entrenamos nuestra mente en la visión de la vacuidad y después cuando utilizamos esta luz clara para meditar en la vacuidad, esta es la luz clara del hijo. Entonces, tanto a veces cuando estamos durmiendo o cuando morimos o en estas circunstancias en las que se manifiesta la luz clara, si nosotros meditamos en la vacuidad, esto se le llama la luz clara hijo. Entonces, los monjes y las monjas y todas las personas que practican, muchos de ellos, vemos que estas personas después de morir se quedan en un estado meditativo en el cual su cuerpo y su cerebro están muertos clínicamente, pero el cuerpo no se declina. Porque ellos lo que permanecen en ese estado de luz clara, que se manifiesta la luz en la muerte, lo utilizan para, la mayoría de ellos, para meditar la vacuidad. Entonces, todavía no se han separado el cuerpo y la mente. La mente permanece en el cuerpo, pero ya se ha hecho toda la disolución de los elementos y de las mentes más burdas, y solamente queda esta luz clara más sutil. Normalmente un cuerpo se degenera rápidamente después de la muerte, enseguida empieza a oler. Y entonces ellos, algunos se mueren y se quedan en esta postura de meditación, algunos se quedan tumbados en distintas... pero ellos lo que están es utilizando esta luz clara madre que todos tenemos para meditar la vacuidad. Alguien que por ahí atrás había alguna pregunta, ¿no? Te estás quedando sin batería. Ya, no pasa nada. Ya enseguida nos quedan 2 minutos. Quedan 20%.
Los de internet, si queréis preguntas, escribidlas, que creo que las podemos a poder leer. Entonces, la pregunta suya es sobre teoría de mentes, sobre Lorik, se dice en tibetano. Esta teoría de mentes es una asignatura muy importante del budismo tibetano, que es muy básica. Entonces él pregunta sobre los 5 factores mentales omnipresentes y los 5 factores mentales que aseguran que comprenden el objeto de manera segura. Entonces los 5 factores omnipresentes, que son estos 5 factores omnipresentes acompañan a toda mente, por eso te dice que son omnipresentes. Entonces él pregunta, y cuando nosotros morimos, si nos quedamos en esta luz clara también está acompañada por estos 5 factores mentales omnipresentes. Porque la mente, cuando nos vamos a morir, se vuelve muy, muy, muy sutil. Entonces esta mente tan sutil está también está acompañada por estos factores omnipresentes, pero son también muy sutiles, tanto como siempre toda mente está acompañada por estos factores omnipresentes. Dice que será incluso si nuestra mente principal se convierte en la mente principal de un Buda, de un conocedor de todos los aspectos, también los factores mentales omnipresentes que lo acompañan también pasan a este estado de budeidad. Entonces, puesto que la mente principal tiene distintos niveles de sutilidad, también los factores mentales tienen niveles de sutilidad. Entonces, por ejemplo, el conocedor de todos los aspectos, que es como se le llama la mente de un Buda, no necesariamente es una mente principal, también hay factores mentales que son conocedores de todos los aspectos. Entonces creo que hoy se ha hecho muy tarde. Di, Kumara, ¿qué habla a ti? ¿Algo más? ¿No había uno detrás que quería preguntar? No. A ver. When you're moving into meditation, like after the deity and the tantra, into like the single pointed focus, the single pointed mind, then from there, like in Tibetan Buddhism, it's not so much a creative energy, but is there like this non-duality, like universal energy that you then merge with? Like what is it in the Tibetan Buddhist practice there? Gela konso de nampa maimbe chelu sema nano la kanela gitu senadi ke chinga chuti sinegi kompa la tenet chita ngacho karina ti samma di kane julta junchen sundu no yermetang ani chama chiktu gyurwata chiyaris di ngacho de nangchela di chora di da yerbesa. Entonces la pregunta de ella era que en otras religiones, en otras prácticas, hay esta idea de que emerges a través de la meditación, como te difundes con todo lo demás y es como todo uno, todo eso, algo así. Entonces, dentro de la filosofía, que sí, también lo hay en el budismo, entonces dentro de la filosofía budista nosotros tenemos la práctica de la calma de samatha y vipassana, que esto no es solo específico del budismo, y entonces también nosotros hacemos la división, nosotros samatha y vipassana, que esto lo tenemos no solo los budistas, sino que también tenemos esta división que sería entre la meditación de estabilización mental y la meditación analítica. Y dentro de la meditación analítica, la meditación de estabilización mental sería solamente enfocar nuestra mente en un punto y no dejar que se mueva la mente de ese punto. Y después, eso sería el samatha, la calma mental. Y luego la visión superior sería esta meditación analítica, en la cual no dejamos la mente posada en el objeto, sino que analizamos las características del objeto. Y esto es algo que no solo lo hay en el budismo, sino que lo hay en muchas distintas
filosofías no budistas. Entonces, en el budismo decimos que hay infinitos Budas. Entonces, cuando el Buda no era un Buda, cuando estaba practicando los caminos, él hizo sus prácticas de estudio, reflexión y meditación, pero finalmente se dice que todos ellos, cuando ya llegan a la budidad, cuando llegamos a la budidad, sería como si todos nos integrásemos en un océano grande y donde fuéramos todos más o menos semejantes, como iguales, de un solo sabor, que es lo que se dice. Entonces, y también, por ejemplo, cuando nosotros hacemos estas divisiones ahora de, por ejemplo, tierra, agua, fuego y aire, como elementos separados, pero cuando nosotros comprendemos el modo de existencia verdadero de los fenómenos, todos ellos se vuelven de un solo sabor también. Entonces, por ejemplo, pero cuando meditamos en la deidad, por ejemplo, cuando yo digo, yo soy Manjushri, esta es solamente errónea. O si decimos Manjushri es yo, tampoco esto es solamente correcta. Y por eso nos dicen que tenemos que meditar en la vacuidad. Porque el hecho de que yo no existo de manera verdadera, es exactamente el mismo hecho que le ocurre a Manjushri. Él tampoco existe de manera verdadera. Y su ausencia de existencia verdadera y mi ausencia de existencia verdadera son exactamente la misma. Entonces, decimos que las mentes que comprenden esto son de la misma naturaleza. No dicen que sean iguales, sino que son de la misma esencia. Entonces, la vacuidad de Manjushri y mi vacuidad, no hay diferencias en niveles de sutilidad, por ejemplo, entre estas. Y después la mente que medita en esta vacuidad es esta mente que comprende esta vacuidad es la que se transforma en la deidad, puesto que a nivel de vacuidad somos iguales, tanto la Manjushri como yo. Entonces, por eso el maestro nos dice que meditemos en la bodhicitta y en la vacuidad antes de tomar una iniciación. Entonces, esto sería de manera esencial explicado. A un nivel burdo, hay tantas diferencias, pero a un nivel más sutil de la vacuidad, todo tiene la misma esencia. Y seguimos meditando en eso. Y entonces, si nosotros meditamos, vamos eliminando nuestros defectos y vamos logrando virtudes y hasta lograr un estado de pureza. Entonces hemos tenido, ha sido el día último de preguntas y respuestas. Entonces, su santidad, el Dalai Lama, me dijo que sería bueno si hiciéramos estas sesiones de preguntas y respuestas. Yo vine el primer día y el segundo día vino Rinpoche y también ayer vino otro maestro y hoy he venido yo otra vez. Y entonces, muchas gracias por haber venido a estas sesiones de revisión y de preguntas y respuestas. Y vosotros habéis venido y habéis puesto mucho interés y también habéis preguntado preguntas muy importantes. Entonces yo no sé mucho, pero todo lo que sé, gracias a la amabilidad de mis maestros, os lo comparto con vosotros. Entonces, lo más importante, lo que tenemos que pensar es que todas las personas que hemos venido aquí a Dharamsala desde todas partes, es algo muy importante haber venido aquí y que hemos recibido estas enseñanzas que son nuevas, su santidad no las había dado y que es algo muy bueno. Tenemos que meditar en el regocijo por esta gran oportunidad que nosotros hemos tenido, y también cuando nos vayamos tenemos que pensar en las 4 nobles verdades y las 2 verdades y los textos sobre Madhyamika. No voy a olvidar lo que hemos aprendido
olvido y si se me olvida podemos verlo otra vez en internet, porque ahora tenemos estas enseñanzas en internet, lo podemos volver a escuchar, pero esencialmente entonces tenemos que intentar practicar todo lo que su santidad nos ha dicho que era bueno y evitar todo lo que su santidad nos ha dicho que era malo. Entonces ahora esto es lo que en esencia nos tenemos que llevar a nuestras casas cuando nos vayamos de vuelta. Entonces todos nosotros hemos sido muy afortunados de tener estas enseñanzas y de recibir esta iniciación de permiso de este maestro que tiene esta relación con Manjushri tan especial, igual que nosotros, aunque seamos gente de todas partes y seamos de distintas características, todos nosotros somos iguales, que podemos hacer esta práctica de Manjushri y nosotros somos iguales también en que podemos meditar en la bodhicitta y en la Bhagavad y podemos recitar los mantras de Manjushri y esto va a aumentar nuestra sabiduría todos por igual. En eso somos todos iguales. Entonces voy a rezar por todos vosotros, por vuestra práctica. Y vamos a hacer ahora una dedicación de los méritos para que nuestro maestro, su santidad el Dalai Lama, tenga una vida larga y estable. Y que todos los maestros y los grandes seres santos que benefician al Dharma tengan también facilidades en el camino y también en la larga vida, y también todas las personas que practican los estudios, la reflexión y la meditación carezcan de obstáculos y tengan éxito en su práctica, y que donde no se haya generado la renuncia, la bodhicitta y la visión de la vacuidad, estos tres aspectos principales del camino, se genere, y donde se haya generado que no decline, sino que aumente más y más. Y también en el texto que se ha repartido, escrito yo en el prólogo, que todos los seres, que ninguno de los seres carezca de las 4 ruedas del Dharma, que estos son la renuncia, la bodhicitta, la visión de la vacuidad, y después el cuarto incluiría los caminos y las tierras de los bodhisattvas, y también dentro del tantra la etapa de generación y de consumación, y que todo esto lo lleguemos a la perfección y que encontremos un buen maestro que nos guíe en el camino y que podamos disfrutar del sagrado Dharma y finalmente logremos rápidamente el estado de Vajradhara. Entonces esto lo podemos decir luego, que la preciosa bodhicitta nazca donde no haya nacido, y a edad donde haya nacido no decline, sino que aumente más y más, que nuestros padres y madres, los seres, tengan felicidad, que los reinos inferiores queden vacíos y que las bodhisattvas allá donde están, sus oraciones se hagan todas realidad. Que todos nosotros perfeccionemos la renuncia, la bodhicitta y la visión de la vacuidad y disfrutemos de las 4 ruedas del Dharma. Y que las enseñanzas del Buda permanezcan durante mucho tiempo. Tempala kue nacho suche sumete sanchornge pe chupa malupa chosun dembe chene chegyur chi.
Este año van a seguir las clases de introducción al budismo. Mañana es domingo. Entonces, el año pasado se dijo que mañana iban a empezar las clases de 9 a 11, pero como mañana vamos a venir aquí para hacer estas oraciones para la vida estable de su santidad el Dalai Lama, o la estabilidad de su... Y vamos a venir aquí, vamos a recitar la alabanza a la interdependencia y también las 17 banditas de Nalanda y la oración para la larga vida de su santidad. Entonces, vale, entonces esto es de 7 a 9, pero de 9 a las 9 vamos a tener la clase allí. Pero no hasta las 12, sino que... Entonces vamos a dejar un tiempo para hacer pis y entonces vamos a dar una hora y 20 clase y después volvemos aquí y seguimos con las oraciones aquí. Y entonces esto va a ser beneficioso en las oraciones de aquí para que la vida del maestro sea estable y las clases de allí para nuestra práctica del estudio, reflexión y meditación. ¿Y el 28? El 27. Entonces aquí a las 7:30 nos reunimos. La mayoría de la gente, como ya hemos anunciado que iba a haber esta clase a las 9, pues va a ser la clase ahí a las 9. Y después el lunes va a empezar por la tarde las clases sobre el Rosario Precioso. Sí, bueno, que esto no hace falta traducirlo porque es para los tibetanos. Muchas gracias. Adiós. Entonces, las clases no van a ser...